Muy buenas tardes. A nombre del TEC de Monterrey, en Educación Continua, agradecemos su compañía para este webinar y pues deseamos iniciar con este video donde muestra un poco lo que es educación continua y lo que estamos haciendo en Educación Continua del TEC de Monterrey. Con este video iniciamos. A este mundo se viene a aprender. Aprendes a comer, aprendes a hablar, aprendes a caminar, aprendes a jugar. Y a todo eso que necesitas aprender antes de entrar a ese lugar donde, literalmente, vas a aprender. Allí aprendes a leer, a escribir y a hacer un sinfín de cosas con números. Aprendes de dónde venimos y hasta cómo funcionamos. Aprendes a ser amigos y al poco tiempo aprendes a ser más que amigos. Aprendes de todo. Aprendes a la buena y aprendes a la mala. Y mientras tanto, la vida te sigue enseñando otras cosas. Aprendes a ganar, aprendes a perder. Aprendes a conducir y aprendes que nada es gratis. Hasta que un día, por fin, aprendes lo que quieres hacer el resto de tu vida. Ahí es cuando aprendes lo que es la verdadera pasión y todo lo necesario para aprender exactamente eso que tú quieres aprender. Y después de todo ese esfuerzo, aprendes que la vida da recompensas. Y una vez que has aprendido todo eso, y cuando muchos pensarían que ya no queda más por aprender, te das cuenta que siempre hay algo que aprender. Pues en el mundo que hoy vivimos, a cada instante se descubren cosas nuevas que definitivamente querrás aprender. En el TEC de Monterrey hemos aprendido eso. Por eso nuestra área de posgrados y educación continua tiene para ti la mayor diversidad de certificaciones, diplomados, maestrías, doctorados y todo lo necesario para continuar desarrollando tus competencias. Sin importar a qué te dediques ni en qué etapa de tu vida te encuentres, cuentas con el respaldo de la institución académica líder en Latinoamérica para superar tu próximo gran reto. Para que nunca pierdas el hambre de aprender, posgrados y educación continua del TEC de Monterrey. Stay hungry. Muy buenas tardes y nuevamente bienvenidos a este webinar acerca del tema de proyectos urbanos de gran escala. Y para ello, además de nuestra ponente, pues nos acompañan los dos coordinadores académicos y diseñadores de programas de diferentes programas, valga la redundancia, de la Escuela de Arquitectura de Educación Continua, el maestro Adolfo y el maestro Oscar. Y sin más, pues les cedo los controles. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todas y a todos por estar esta tarde y darse el tiempo de conectarse a este webinar, donde hablaremos de proyectos urbanos de gran escala y también de todo lo que se trata el Diplomado Escalas de la Ciudad, Vivienda, Barrio, Territorio. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a hablar, primero vamos a presentar quiénes son parte del claustro. Como decía Martín, los dos co-coordinadores, que en este caso soy yo y es Oscar Maciel, y también a la invitada del día de hoy, que es la maestra Marcela García Loza, que aparte de estar con nosotros hoy, también participa dentro del claustro de este programa. Inicialmente les voy a mostrar, a ver si... Un segundito que no se mueve mi pantalla, perdón. A ver, ahí está. Ok. Primero les quería mostrar cuál fue el claustro de la edición pasada, que fue el año pasado. La gran mayoría de este claustro va a repetir en esta próxima edición, pero sí quisiera puntualizar que nos hemos enfocado
tanto Oscar como yo, en buscar a personas que tengan mucha experiencia en este tipo de temas en cada una de las tres escalas, tanto vivienda como barrio como territorio, pero sobre todo también que tengan conocimiento de diferentes contextos, enfocado generalmente en Iberoamérica, pero también en contextos norteamericanos. Ya hemos tenido la fortuna de contar con perfiles como el de Carla Escoffier, que habrá muchas personas que la conozcan, porque a pesar de que ella es abogada, se ha metido en muchísimos temas relacionados con ciudad, como el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, y estamos también en pláticas con ella para que repita la próxima edición. Gemma Peribáñez, que es una arquitecta, la líder de la oficina de urbanismo de José María Esquiaga Domínguez, que como ven después viene José María Esquiaga también mencionado porque también participa él. José María es, me atrevo a decir, el urbanista más reconocido de España, donde no se mueve una sola cosa a nivel urbano y de gran escala si no está aprobado por él y por su equipo. Y es importante por eso mencionar que el perfil que él tiene, y tiene en su mayoría conocimiento de España y Europa, pero también ha trabajado bastante en Sudamérica, y en México está trabajando en la zona de Cancún, Quintana Roo y esa zona cercana a Cancún, como lo conocemos, ¿no? El municipio de Benito Juárez. Juanjo Sánchez Aedo Arrieta, que es arquitecto de Ciudad de México. En su oficina también tiene experiencia en grandes proyectos, sobre todo de tinte comercial. Y como bien sabemos, esos espacios comerciales en nuestro país se han vuelto los grandes espacios públicos privados en los últimos años, y por eso es importante contar con la presencia de Juan José. Agustina Laurito, una arquitecta de Rosario, Argentina, que conoce perfectamente bien el contexto argentino, ha estado también viviendo en México, hace unos meses viviendo en Estados Unidos, y pues tenemos esa visión integral por parte de Agustina. Oscar Maciel, que es el coordinador del programa, que ahorita les voy a presentar a Oscar, que aquí está por aquí conectado. Alessandra Chiredú, que es italiana, nació y estudió en Italia la primera parte de su vida, luego se asentó en México, puntualmente en Guadalajara, y hoy por hoy es la directora nacional de arquitectura del TEC de Monterrey. Entonces también es un gran honor tenerla con nosotros. Carmen Espejel Alonso es una arquitecta especialista en vivienda colectiva, madrileña, que también tiene un currículum muy vasto y nos encanta que esté con nosotros. José Ignacio Valdés es un arquitecto peruano, oriundo de Lima, que en los últimos años se ha establecido en Madrid y tiene mucha experiencia también en proyectos tanto en Europa como en Sudamérica. Juan Ignacio Orozco es ingeniero civil, pero se ha metido a temas de vivienda y de ciudad en los últimos años. Él ahora mismo radica en Guadalajara, que es donde también creció y se formó. Estuvo viviendo un tiempo en Francia, puntualmente en París, trabajando para empresas de vivienda social, y nos ayuda a dar un input también de las estructuras de vivienda social, sobre todo en Francia. Marce García Loza, que por aquí la tenemos con nosotros, que vamos a poder tener una conversación con ella el día de hoy. Mónica del Arenal, que ahora mismo vive en Austin, Estados Unidos, haciendo su doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Y Zaida Muxi, que también muchas personas la conocen. Zaida hoy por hoy es Faculty of Excellence del TEC de Monterrey y ha estado metida muchísimo en temas a nivel político, a nivel académico, teórico y también proyectual. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Oscar, para que tú me presentes a mí, yo te presento a ti para hacerlo cruzado. Claro que sí. Buenas tardes a todos y todas. Pues bueno, Adolfo, que es uno de los coordinadores, es arquitecto por la Universidad de Guadalajara, con estudios de intercambio en la Universidad Politécnica de Valencia y maestría en ciencia política en el 2017 en el despacho valenciano GG Architects, dentro del equipo de diseño, investigación y promoción de proyectos internacionales. Desde 2017 cofunda Estudio Oficina Disciplinar, que aborda diversas escalas y tipologías de proyectos. En 2019, una investigación para el Banco Interamericano de Retorno de Latinoamérica. Además, conferencista jurado en la cátedra Infonavit del TEC, del Tecnológico Monterrey,
También participa para la exposición Amaneceres Domésticos, que estuvo expuesta entre el 2022 y el 2023 en el Museo ICO en Madrid, España. Actualmente es catedrático de proyectos en la Universidad de Guadalajara, así como coordinador de este diplomado Escalas de la Ciudad. Muchas gracias, Oscar. Y yo No, presento a gracias a Oscar ti. como coordinador del programa. Oscar Maciel González Durán es arquitecto por el ITESO, con estudios en la Universidad San Sebastián de Santiago de Chile y con maestría en vivienda colectiva por la ETSAM y la ETH de Zúrich, que es donde Oscar y yo nos conocemos en 2020. En 2018 se muda a Ciudad de México para trabajar en Estudio Lázaro como jefe de taller y en 2021 funda, junto con las arquitectas Fabiola Obando y Mónica Guerra, Iterar Arquitectura, oficina en la cual dirige junto con las antes mencionadas. También formó parte del equipo de investigación del libro House Tag, publicado por TC Cuadernos, y el mismo que sirvió como base para la exposición Amaneceres Domésticos en el Museo ICO de Madrid en 2022 y 2023. Formó parte del equipo docente de la ESARC en Guadalajara y actualmente imparte taller de diseño arquitectónico en el ITESO, además de coordinar el diplomado de escalas de la ciudad, vivienda, barrio, territorio, junto conmigo, e impartido evidentemente en el TEC de Monterrey, posgrados de educación continua. Ya para entrar al tema, vamos a presentar a la invitada de hoy. Marcela García Loza es maestra en estudios urbanos, egresada del programa Four Cities en 6 universidades. Es un programa súper interesante porque estuvo en las 6 universidades durante periodos distintos en 2 años, tanto en Bruselas como en Viena, en Copenhague y en Madrid. Es egresada por la Universidad de Guadalajara y realizó un máster en arquitectura en la ENSA Marseille en Francia. Y es especialista en pensamiento estratégico urbano por el CIDEU de Barcelona. Su práctica profesional se ha centrado en la planeación urbana y estratégica en Medellín, Colombia, y en varias ciudades mexicanas, donde fue consultora en temas de vivienda y espacio público, patrimonio, equipamiento público y movilidad. Ha sido docente en la Universidad San Buenaventura y en TEC de Monterrey en los pregrados de arquitectura y urbanismo. En los últimos años ha sido consultora en espacios como el Instituto Jalisciense de la Vivienda, el IJALVI, en IDOM, en el Centro EURE, en el Grupo Urbano Medellín y en consultorías independientes financiadas por organismos internacionales. Ha sido funcionaria pública en la Agencia de Proyectos Estratégicos de Jalisco y en la Secretaría de Turismo. Ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales como la Cumbre Internacional del Hábitat, de ALC, el World Urban Forum 11, el Foro Urbano Zapopan 2022, AMAU y el Centro Urbano, entre otros. Fundadora del proyecto Spread Stories, Not the Virus. Su práctica profesional ha tomado un giro desde 2020 al centrarse en el estudio de las ciudades para los cuidados y para las infancias, así como el urbanismo con perspectiva de género. Marcela se define como una apasionada del campo de los estudios urbanos en contextos europeos y latinoamericanos, interesada en la planificación urbana, el habitar, las políticas públicas, la educación, la sociología y la transferencia de conocimiento urbano y la educación experiencial. Aspira a trabajar por entornos urbanos y asentamientos humanos sostenibles y elevar la calidad de vida urbana de todos sus habitantes humanos y no humanos. Pues muchísimas gracias, Marce, también por estar aquí con nosotros. Voy a dejar de compartir la pantalla para, para podernos ver un poquito entre todas y todos. Sé que, bueno, muchas personas tienen la cámara apagada, pero quien la quiera aprender adelante para podernos ver. El objetivo de esta sesión es tener una conversación con la maestra Marcela García Loza, entre evidentemente Oscar y yo, pero nos gustaría abrir la conversación a quienes también tengan alguna duda y nos quieran aportar algo. El objetivo, insisto, es que tengamos una conversación. Entonces, bueno, para dejar de hablar un poco, Marce, no sé si quieras decirnos algo antes de entrar en el tema. Sí, hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues es un gusto estar aquí. Como lo mencionaba Adolfo, soy profesor en el TEC de Monterrey. Ya tengo 5 años impartiendo clases ahí y esta es la segunda edición en la que participo del diplomado. ¿Segunda o tercera? Segunda, ¿verdad? Sí, creo Sí, que segunda, segunda. creo que sí. Y la verdad es que ha sido muy disfrutable porque hemos tenido una variedad de perfiles, de servidores públicos hasta consultores en la iniciativa privada, hasta arquitectos, urbanistas, abogados independientes. Y pienso que esto ha enriquecido muchísimo todo el tema del diplomado. Entonces, pues va a ser un gusto conocerlos y verlos en el diplomado a los que decidan seguir participando.
Y bueno, igual me gustaría hablar un poquito de mi experiencia, digo, más allá como de los títulos y de las formalidades, un poco de la historia de cómo llegué a donde estoy ahora, que es en el ámbito académico principalmente. Pienso que mucho tuvo que ver toda la cultura del viaje y esta como constante aprendizaje, y ahí lo decían en el video de introducción, como este mindset de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. Y creo que justamente este diplomado y muchos de los diplomados que se imparten en el TEC de Monterrey, pues lo que buscan es seguir aprendiendo de diferentes maneras y en específico en este diplomado, pues a partir de conocer proyectos, como decía Adolfo, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos, en Europa e incluso en contextos asiáticos, ¿no? Que de repente no volteamos a ver mucho, pero que en temas urbanos y dadas pues ahorita las condiciones geopolíticas en las que vivimos, pues son creo que muy pertinentes, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, pues he tenido oportunidad de viajar y de estudiar en el extranjero. Y a partir de estos viajes, un poco la metodología que yo he desarrollado para como constante aprendizaje es a partir del estudio de casos, que un poco es lo que van a ver en esa sesión que tengan conmigo y seguramente también en las sesiones con otros profesores, de conocer proyectos, si no en campo, sí a partir de conocer como toda la experiencia, pues mediante estas sesiones virtuales. Entonces, pues vamos a procurar ver algunos proyectos y les voy a platicar algunos. Vamos a dar como un rápido vistazo, abuelo de pájaro, de lo que se vería más o menos, por lo menos en la sesión que yo impartiré. Y y pues también les voy a hablar un poco de la planeación estratégica urbana con perspectiva humana y más allá de perspectiva humana, con perspectiva de género, que creo que es un tema que personalmente también me ha interesado mucho. No lo menciona mi semblanza, pero hace poco me convertí en mamá y creo que esa es la experiencia más grande em, que me ha transformado y me ha hecho ver las ciudades de una manera distinta, y ahora pues también lo hemos incluido mucho en el diplomado, no solo en mis sesiones, sino también en otras sesiones como con Carla, como con Zaida, que hablan de todo este tema de ciudades incluyentes. Entonces, bueno, sin más, me gustaría compartir una pequeña presentación que tengo para ustedes. Em, Esperando también poder verles las caras, los que tengan oportunidad de prender sus cámaras, estaría genial. Y también en cualquier momento que ustedes tengan alguna pregunta, con mucho gusto la pueden hacer ahí en el chat. Y digo, si no la contestamos al instante, seguramente que al final habrá un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, empecemos un poquito con el contenido. Em, Ahí ven mi pantalla, sí, ¿verdad? Bueno, aquí me adelanté un poquito, ya creo que me presentaron bastante bien. Como decía, soy urbanista por experiencia y convicción y pues arquitecta de formación. Me considero estratega urbana, científica social y aprendiz en todo momento, y un poco es lo que vamos a seguir fomentando a lo largo de este diplomado. Soy profesora, viajera y lectora, por lo que también van a ver en estas láminas algunas recomendaciones de bibliografía que se ha utilizado mucho para el contenido de este diplomado. Entonces, también con mucho gusto se las vamos a ir compartiendo. Bueno, esta es una pequeña introducción. Me gustaría igual al final escucharlos, ver un poco cuáles son las disciplinas que tenemos hoy presentes, a qué se dedican y poder como hacer este balance de en dónde estamos parados, ¿no? En cuestión de cuáles son los fundamentos en términos urbanos que tenemos. Bueno, como todos ustedes saben, pues las ciudades, como dicen los grandes investigadores urbanos, es el mejor invento que ha hecho la humanidad, ¿no? Los asentamientos humanos, cuando el ser humano dejó de ser nómada y se hizo sedentario, pues es cuando se empiezan a crear las ciudades, estas primeras ciudades que nosotros vemos
romanas, griegas, fenicias, medievales. Y después sucede un gran cambio a partir de em, ciertos como claves históricas y de la revolución industrial que nos llevan a estas ciudades, la ciudad victoriana, que es como esta ciudad muy contaminada, donde sucedían un montón de fenómenos muy particulares y a partir de ciertos acontecimientos, pues nos fuimos mudando a las ciudades más planificadas y a partir de esta cuarta revolución digital, nos encontramos con estas ciudades de servicios, ¿no? Que son las que ahora nosotros conocemos, ¿no? Esta última imagen creo que va a ser muy ilustrativa de cómo nos imaginamos una ciudad ahora, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la ciudad, pues nos referimos más a estas grandes ciudades de servicios, a ciudades medias y también aquellos asentamientos que están por convertirse en ciudades. Entonces, bueno, aquí también me gustaría mencionar un poco sobre los grandes retos para la producción urbana y cómo entendemos y cómo abordamos la ciudad. Creo que los paradigmas de planeación pues han cambiado mucho y nos han llevado a entender la ciudad u organizar la ciudad a partir de la planeación estratégica urbana y de la concurrencia sectorial, territorial y de actores que juegan pues, un papel preponderante. Entonces, seguramente ustedes cuando piensan en ciudad, pues piensan, o yo pensaría en conflicto, en cómo resolver esos conflictos, cómo resolver el tema de las diversidades, y más ahora creo que con todo estos cambios geopolíticos que hay a nivel mundial, incluso hasta la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, pues nos encontramos en un terreno donde tenemos que ser muy innovadores en nuestras políticas urbanas para que respondan a a estos grandes retos, ¿no? Por ejemplo, migración, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, bueno, cuando hablamos de gobernanza, digo de gobernanza de la planeación de la ciudad, pues antes se pensaba que con un plano de zonificación se iba a resolver el funcionamiento de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años, pues nos hemos dado cuenta que las ciudades no se pueden planear sin la experiencia de los seres humanos que las habitamos, ¿sí? Entonces, va a ser bien importante que entendamos que la ciudad no solo es hecha o creada por los urbanistas o por los arquitectos como normalmente se pensaba, sino que la ciudad realmente la construimos todos, desde los ciudadanos hasta los servidores públicos, hasta los gobernantes, hasta los migrantes, hasta las madres, hasta las infancias, los adultos mayores, etcétera. Y esto nos lleva a pensar la ciudad como, como un espacio donde convergen todas estas diversidades y donde necesitamos incluir a todas estas personas en la creación de la ciudad, ¿no? En la producción del espacio. Y a esto un poco es lo que llamamos gobernanza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de gobernanza, nos vamos a referir a esa intersección que hay entre el sector gubernamental, entre el sector privado, entre el sector público y la ciudadanía, ¿no? Entonces, en el diplomado veremos muchas estrategias, muchas herramientas, muchos proyectos análogos que han implementado estos principios de gobernanza para el hacer ciudad. Principalmente aquí me gustaría hacer como este reconocimiento a la arquitecta Izaskun Chinchilla. Ella es una arquitecta española que ha desarrollado el modelo de la ciudad de los cuidados y justo habla de cómo la gobernanza nos permite realmente crear ciudades donde donde se puedan albergar todas estas diversidades, ¿no? Principalmente las infancias. Em, Siguiente, bueno, aquí el título es Adiós zonificación o la planeación estratégica urbana y gobernanza. Estos son algunos de los insumos que utilizamos, no solo yo, sino el resto de los profesores de este diplomado.
en cuestiones teóricas. Y también aquí vale la pena recalcar estos últimos dos recursos que utilizamos mucho, sobre todo para obtener datos a nivel América Latina, a nivel Iberoamérica, incluso a nivel europeo. Y y en el contexto local de las ciudades mexicanas, también el Observatorio de Ciudades del TEC de Monterrey, muy interesante, es un proyecto pues también vinculado a este diplomado. Entonces, sobre todo para los que son servidores públicos, los que están en temas de consultoría, pues sí recomendarles mucho tanto el Observatorio de Ciudades, el CELAP del TEC de Monterrey, como el Lincoln Institute of Land Policy, súper interesante. Y pues estos libros, incluso aquí tenemos uno de una de las mentoras del diplomado, de Carla, de País Sin Techo, súper interesante para los que les interesa el tema de vivienda. Tenemos uno, por ejemplo, de ética, que también son temas que se abordan en el diplomado. Tenemos este de urbanismo feminista, que aborda la cuestión de la perspectiva de género y que también es escrito en parte por Zaida, quien también es mentora de este diplomado. Entonces, como verán, em, tenemos esta bibliografía, pero también lo interesante es que lo tenemos pues de primera mano, ¿no? Todos estos instructores estarán aquí en el diplomado. Entonces, bueno, ya hablando un poquito más sobre la planeación estratégica urbana, pues lo que mencionaba es cómo este modelo se ha ido mudando de pensar la ciudad solo en dos dimensiones, es decir, pensarla en plano con un plan de regulación que nada más está como a nivel normativo, donde vemos usos del suelo y ya, pues se está mudando a un modelo de planeación estratégica donde hablamos de planes, donde hablamos de programas y donde hablamos de proyectos. En específico, vamos a hablar en las sesiones en las que yo participaré sobre diferentes proyectos y específicamente clústeres de proyectos que se han llevado a cabo en distintas ciudades. Entonces, en los últimos años, muchas ciudades se han ido enfocando en ubicar ciertas partes de la ciudad y transformarlas a partir de no solo de acupuntura urbana, sino de grandes proyectos urbanos, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que buscan es justamente con esta idea de gobernanza, pues juntar el ámbito social de el compromiso con las personas, de juntar toda esta parte teórica y de conocimiento por parte de los expertos y este tercer eje que es el de la acción y ya la implementación de los proyectos en sí. Entonces, va a ser bien interesante porque en las sesiones lo que vamos a hacer es tomar proyectos, ejemplos análogos de diferentes ciudades, principalmente en América Latina, y irlas acomodando en estos tres ejes para evaluar pues el éxito de estos proyectos y también ver qué tan pertinentes son en nuestros contextos. Entonces ahí es donde va a ser muy rico poder conversar con ustedes y poder plantear soluciones innovadoras para nuestros contextos sin que llegue a ser como le decimos en el ámbito académico, una tropicalización de proyectos en otras ciudades, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que veremos. Aquí, no sé quién de ustedes esté familiarizado, pero pienso que a nivel América Latina, la ciudad de Medellín, Colombia, ha sido un gran ejemplo de transformación urbana y justamente que tomó mucho el modelo de planeación de Barcelona a finales de los 80, principios de los 90, y pues que lo implementó y que era una de las ciudades más peligrosas y más conflictivas del mundo, pues pasó a ser lo que hoy es, que es un ejemplo de una ciudad innovadora, de una ciudad sostenible, de una ciudad inclusiva y también donde se han llevado a cabo pues proyectos de gran envergadura y que también pues han logrado transformar, yo pienso que las raíces
sobre todo de la sociedad, ¿no? Más allá de la infraestructura física, pienso que ha habido un cambio bastante radical en la forma en cómo la gente habita el espacio, cuida el espacio, contribuye a la producción del espacio. Entonces, verán que hablaremos mucho sobre Medellín. Y aquí me gustaría poner un ejemplo tal vez muy breve, em, donde juntemos un poco la teoría y la práctica, porque cuando hablamos de los grandes proyectos urbanos, podemos ubicar que estos proyectos urbanos pueden venir como de estructurantes, le llamamos hard y soft, suaves y duros, pero quisiera hablar sobre tres proyectos en específico, uno que está en cada uno de estos recuadros. Entonces, por ejemplo, los proyectos duros, los proyectos urbanos duros, pues tienen que ver con estos proyectos de gran envergadura que tienen la característica de construir infraestructura de gran envergadura, como podría ser Puerto Madero, por ejemplo, en Buenos Aires, como podría ser la renovación del centro histórico de Quito, Ecuador, que se convirtió en patrimonio por la UNESCO. Y en el caso de Medellín, pues un ejemplo muy interesante es el de los proyectos urbanos integrales, que aquí verán una foto arriba, y es una de las fotos yo pienso que más emblemáticas de la ciudad, de la transformación, porque consistió en una de las comunas más peligrosas, la Comuna 13, que era un lugar pues alejado del resto de la ciudad, de las dinámicas urbanas cotidianas, era un lugar bastante alejado. Y lo que hizo el gobierno fue implementar todo un proyecto que incluía la construcción de unas escaleras eléctricas, eh, también planteaba por ahí pintar todas las fachadas y los techos de las viviendas, el mejoramiento de viviendas, claro, la conexión con el metro de Medellín, el mejoramiento de las vialidades, mejoramiento de la accesibilidad peatonal, también una serie de acciones em, físicas, pero también de programas sociales que lograron que ese territorio se transformara y que bajaran muchísimo los índices de delincuencia en el territorio. Entonces, ese es uno de los grandes proyectos y yo creo que también uno de los proyectos estrellas de Medellín, que entra en esta parte de proyectos estructurantes hard. Y luego en la parte de proyectos estructurantes de origen externo, pues aquí hay ciertos eventos que a veces transforman o incluso logran cambiar como el destino de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, Barcelona con los Juegos Olímpicos, pues fue una ciudad que se fue transformando a partir de esto, ¿no? Y no solo Barcelona. Yo pienso que con los Juegos Olímpicos la mayoría de las ciudades que son elegidas para esto, pues se van transformando, ¿no? París creo que también es un gran ejemplo en estos últimos Juegos Olímpicos, pero en el caso de Medellín también hubo un evento que, digamos, posicionó a Medellín en esta lupa como de la transformación urbana, perdón, que sucedió en 2014. Y este evento fue el Foro Urbano Mundial, número 7 que fue donde se presentaron los antecedentes de lo que ahora conocemos como la nueva agenda urbana y que también veremos a lo largo de este diplomado y que sentó también las bases para la creación de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora digamos que son los que marcan la política em, internacional en temas urbanos, ¿no? Entonces, este recinto del WUF 7, Medellín, pues digamos que se preparó arduamente para recibir a todos estos expertos y también para hacer como el espacio donde se mostrara en campo pues esa transformación, ¿no? Entonces, un poco volviendo a lo que mencionaba de mi experiencia, tuve la oportunidad de vivir en Medellín 2 años y lo que hacíamos era justamente recibir a funcionarios públicos de todo el mundo
para llevarlos a campo, ver los proyectos, hablar con la gente, evaluar cómo había sido la transformación urbana. Y muchos se referían a este momento o a este hito histórico que fue el WUF número 7. Y bueno, finalmente un ejemplo de proyecto estructurante suave, también en Medellín, pues es un proyecto muy bonito que se llama Cultura Metro y que también se ha implementado en muchas ciudades, por ejemplo, aquí en Guadalajara, donde yo vivo, que consiste más en como en una campaña o en un programa de educación en los sistemas de transporte público. Entonces, a través de campañas educativas, de poner bibliotecas en las estaciones del metro, de estar repitiendo ciertos mensajes en, cuando uno es usuario del metro, pues digamos que han logrado cambiar esta percepción que se tiene del metro como un lugar ajeno, como un lugar peligroso, a un espacio que realmente es de todos y que si bien es un espacio que se utiliza para moverse de un punto A a un punto B, pues también pueden ser lugares de permanencia, ¿no? Y que tienen que ser lugares también de calidad y que tienen que ser lugares o espacios donde la gente un poco se apropie de ellos y en la medida en que se apropien, pues lo cuiden, ¿no? Entonces, estos proyectos estructurantes suaves tienen la característica de que logran permear esas raíces a nivel social para cambiar la forma en cómo percibimos el espacio, ¿no? Y son muy planeados, son muy estratégicos, son muy pensados, no surgen de la nada. Entonces, por eso es bien interesante estudiar casos análogos y ver em, cómo puede ser replicado en otras ciudades, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de Medellín y seguramente pues estaremos hablando muchísimo más de él en el diplomado. Estas son algunas tendencias también que se tratarán en el diplomado y que van muy en línea con esta competitividad que se ha dado entre las ciudades. Ahora, la competencia, bueno, mentira, que ahora con el contexto geopolítico en el que nos encontramos, sí, sí, la competencia vuelve a ser entre estados, pero también entre ciudades. Y pienso que estos indicadores, que son tres de muchísimos que existen, nos hablan de cómo es esa competencia. Por ejemplo, el Reporte Nacional de Prosperidad Urbana en México, el Índice de Ciudades Prósperas o CPI, es un índice creado por ONU Habitat que un poco lo que hace es recabar ciertos indicadores que nos hablan de cómo es la calidad de vida en las ciudades, no solo ciudades grandes, sino ciudades también intermedias y ciudades pequeñas, a partir del análisis de ciertos elementos que se establecen, ¿no? A partir de eso se otorga una calificación y digamos que a partir de esa calificación, los servidores públicos, los gobernantes, pues pueden armar estrategias para mejorar su gestión y su planeación urbana. Luego tenemos también el índice Mercer, que este índice Mercer no sé si alguno de ustedes ha escuchado que la ciudad más feliz o la mejor ciudad para vivir bueno, como que siempre hay esta competencia entre Viena en Austria, entre Vancouver y entre Copenhague, son como las que más han salido, pero estos enunciados que escuchamos mucho, por lo menos en nuestra disciplina, pues vienen de este índice Mercer, que también lo que hace ciertas cualidades de las ciudades para decir que, que son las más felices, ¿no? Y esto nos habla desde movilidad hasta salud, hasta acceso a infraestructura de salud, educativa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto nos da una idea también de lo complejo y de lo grande que es el estudio de las ciudades. A veces pensamos que las ciudades solo las planean los arquitectos o los urbanistas, pero realmente el hacer ciudad
pues necesita de diferentes disciplinas, necesita de abogados, necesita de la señora de a pie, necesita de las infancias, necesita de em, los desarrolladores de vivienda. O sea, es tan amplia el quehacer de la ciudad que creo que es lo interesante de este tipo de espacios como el diplomado. Ya nos queda poquito tiempo, pero a ver, se me traba un poco. Listo. Bueno, aquí veremos algunos. No voy a ahondar mucho en esto, pero también veremos algunos ejemplos en Europa, de cómo se han llevado a cambio las grandes transformaciones, que en ciudades europeas, por ejemplo, nos encontramos tal vez con contextos más consolidados, donde a veces la planeación, estratégica urbana se da más a través del reciclaje de ciertas estructuras, por ejemplo, el matadero en la ciudad de Madrid de ser un matadero, pues se convirtió en un espacio cultural muy, muy importante que ha revitalizado toda una zona de la ciudad, ¿no? Digo, aquí habrá muchísimos ejemplos que incluso ahora se están implementando en nuestras ciudades mexicanas, ¿no? Cada vez más vemos cómo ciertos espacios que antes eran industriales y que quedaron pues absorbidos por la mancha urbana, se van convirtiendo en espacios multifuncionales o en espacios de usos múltiples, usos mixtos que, no sé, mezclan comercio con vivienda o recreación y cultura, vivienda de diferentes estratos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, va a ser muy interesante ver como toda esa historia hacia atrás de cómo han ido evolucionando. Mencionaba también, a partir de la historia de Medellín, un poco los objetivos de desarrollo sostenible y cómo esto nos da a nosotros una guía para evaluar ciertos proyectos y pues ir midiendo la transformación de nuestras ciudades, ¿no? Em, bueno, aquí planteo dos preguntas que no pretendo contestar, sino que son preguntas que iremos viendo a lo largo del diplomado. Y bueno, la primera es qué riesgos presentan los grandes proyectos urbanos desde sus puntos de vista. Esta es una pregunta que ahí se las dejo para la reflexión. ¿Y cuáles son los beneficios de los grandes proyectos urbanos desde sus puntos de vista, ¿no? Desde su disciplina, desde su vida cotidiana, desde sus inquietudes también, que es bien interesante cómo se pueden ir mezclando. Entonces, bueno, eso lo iremos también platicando. Y veremos también algunos factores de éxito de los grandes proyectos urbanos, algunas limitantes que hay. Aquí vemos una foto que, pues es una foto que se tomó en Cataluña, en una, protesta que hubo en contra de la turistificación y los apartamentos de Airbnb. Pero realmente es una foto que podemos repetirlas. Digo, si eso lo pusiéramos en español, pues podría ser una fotografía en Madrid, o podría ser una fotografía en Ciudad de México, o podría ser una fotografía en Chicago, ¿no? Son situaciones que estamos viendo cada vez más seguido y que nos hablan de los grandes retos a los que nos enfrentamos y que de pronto los grandes proyectos urbanos también tienen una responsabilidad, ¿no? Entonces, pues también son conceptos que vamos ahí desgranando a lo largo de esta reflexión que, que se hace en el diplomado. Y aquí también les dejo otras dos preguntas que seguramente estaremos viendo en las sesiones que pues hablamos de los proyectos que se llevan a cabo en sus ciudades. En ediciones pasadas hemos tenido estudiantes de diversas ciudades mexicanas y de América Latina y ha sido muy interesante porque a veces lo que un compañero comenta o plantea pues le suena mucho a otro, ¿no? Entonces nutrirse de todas estas experiencias pues también también tiene que ver con su participación.
También por ahí hablamos de qué impactos tienen, no solo en indicadores, sino también qué impactos tienen em, a nivel social, cultural, económico y ambiental, pero en cuestiones que no son medibles cuantitativamente, sino cualitativamente, y ahí es donde entra un poco la parte de la ética, ¿no? Qué tan pertinente es llevar a cabo ciertas operaciones urbanas. Veremos también algunos instrumentos de gestión y financiación de los grandes proyectos urbanos. O sea, antes se pensaba o normalmente como se hacía era con aporte de suelos públicos y adquisición de estos suelos. Sin embargo, ha habido muchas innovaciones y pienso que Colombia también ha sido un gran ejemplo en este ámbito de cómo a partir de ciertas medidas de planeación, de medidas normativas y de medidas fiscales se pueden ir promoviendo estas transformaciones, ¿no? Em, Aquí otro ejemplo de Medellín también muy interesante para los que les interese esta ciudad es el Jardín Circunvalar de Medellín, que em, es un proyecto muy bonito porque lo que pretendía, porque pienso que de pronto no terminó de cuajar, era contener la mancha urbana y hacer un cinturón verde en toda la periferia, que realmente son como las laderas de la ciudad, y evitar la expansión urbana. Sin embargo, lo que hizo fue todo lo contrario, un poco llevó el desarrollo y los sistemas de movilidad hasta esa periferia o ese periférico verde, y lo que hizo fue catalizar el desarrollo. Sin embargo, se han propuesto desde densidades diferentes hasta usos em, que son amigables pues como con el medio ambiente. Entonces, eh, creo que ha sido interesante cómo este proyecto no solo cómo se construyó, sino qué fue lo que sucedió después. Y ahí es donde también va a ser bien relevante hablar de los proyectos después de que se hayan construido para evaluar cómo han ido madurando y también qué es lo que se tiene que hacer para seguir nutriendo estos proyectos, ¿no? Que no concluyen cuando se entrega la obra, sino que se transforman día a día con el habitar de las personas. Em, bueno, creo que ya me está comiendo el tiempo, pero em, ya finalmente me gustaría terminar con estas dos preguntas que las dejo ahí a modo de reflexión. ¿Qué responsabilidades tenemos como profesionales en el hacer ciudad y cómo podemos construir entornos habitables desde nuestra práctica cotidiana y práctica profesional? Estas son preguntas que iremos conversando a lo largo del diplomado y pues que seguramente será pues una conversación muy interesante. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Por ahí veo que tienen algunas preguntas. Eh, Dice Jesús Aguilera, en Universidad Autónoma, me imagino, del Estado de México, Toluca y Chimalhuacán desde el año 2000 se implementó la licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Pública. El objeto inicial es elaborar proyectos de inversión para atender los problemas actuales y futuros de comunidades, ciudades, metrópolis y país. Tenemos aproximadamente 1.200 egresados. Este año cumplimos 25 años. Nos gustaría más adelante tener un evento común intercambiando información y praxis profesional en urbanismo. En la Universidad Infonavit, con el apoyo del TEC, se dio un diplomado para certificarse en ciudades sustentables. Lo siguen impartiendo. Sí, qué interesante. Digo, también en el mundo pues de la academia, cómo están surgiendo estos nuevos programas que atienden a los retos actuales, ¿no? Eh, Sí, sí, es bien interesante. Dice, en el Estado de México tenemos la primera ciudad urbana industrial, El Oro, Estado de México. Se conformó en los años 1875, 1925. También conformó la primera zona metropolitana, ajá, conformada por el municipio de Tlalpujahua, Michoacán, y el municipio de El Oro, Estado de México. Ok. Y luego nos comenta José Antonio Ramírez, buenísimos proyectos.
¿En algún momento se conoce y profundiza en el proyecto Distrito Tech? Sí, claro, sí. Ese creo que es uno de los proyectos, em, digo, aparte de que es del TEC de Monterrey, también es un proyecto muy interesante porque se lleva a cabo en un contexto mexicano y a partir de ciertas situaciones em, que generaron como una coyuntura muy, muy especial para que ese proyecto tuviera éxito. Entonces sí, sí lo desarrollamos en el diplomado. Y recomiendo conocer Ciudad Bosque Real en el municipio de Huixquilucan, que se encuentra en proceso de construcción, y como antecedente la ciudad Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ok, muy bien, Jesús. Sí, realmente las aportaciones que ustedes hagan desde sus contextos, desde sus disciplinas, va a nutrir muchísimo este aprendizaje, ¿no? Creo que tenemos un cuerpo docente muy, muy amplio y también como con muchas ganas de seguir aprendiendo. Entonces, más allá de impartir como cátedra y darles información que ustedes podrían encontrar, lo que queremos es justamente analizar los proyectos pues con mayor profundidad, analizar la viabilidad y tratar de hacer que esto les sirva para su práctica profesional. Este, Eso es, yo creo que lo más importante de los diplomados, aparte de conocernos entre nosotros, claro. No sé si Y alguien más tenga. a mí me gustaría agregar que el programa, al igual como habló la maestra Marcela en este webinar, no está nada más pensado en personas que estén relacionadas con el urbanismo o que estén relacionados con la arquitectura, sino es cualquier proyecto urbano de pequeña, mediana y gran escala es un proyecto a nivel social. Es importante tener la perspectiva de todas las personas, sin importar a qué se dediquen, conozcan o no conozcan los procesos o qué beneficia o qué no puede beneficiar. Hay algo que puede ser muy, muy particular para alguien que vive en una zona que probablemente quienes están detrás no lo tienen todavía claro, y cuando se socializa un proyecto de este tipo es cuando se puede ajustar para que cumpla con las expectativas de todas las personas. Cualquier decisión que se toma a nivel urbano, y que me pongo un poco más técnico considerando el diagrama de Stuart Brand de Shearing Layers, habla que son 300 años lo que impacta promedio en el contexto donde se incorpora o se implementa. Entonces, las decisiones urbanas de hoy van a impactar a probablemente 20, 30 generaciones, y no podemos tomar decisiones a la ligera. Hablaba la maestra Marcela de los ejemplos de Colombia, porque es un contexto latinoamericano que también ha vivido en parte algunas de las situaciones que estamos viviendo en nuestro país hoy, sobre todo como el tema de la inseguridad, y cómo en la Comuna 13, a través de este programa de PUI, de Proyectos Urbanos Integrales, lograron mejorar las condiciones de vida, reducir la violencia, generar mayor cohesión social y sobre todo un desarrollo comunitario. Entonces, todos estos proyectos lo que buscan en perspectiva general es, evidentemente, proporcionar espacio público de calidad, tener una mayor participación ciudadana, recuperar el patrimonio y la historia local, el fomento comercial y la economía comunitaria, la seguridad y evidentemente la reducción de la violencia, inclusión social, accesibilidad y la creación de redes de colaboración ciudadana. Entonces, consideramos, Oscar y yo como coordinadores de este programa, que esa red se genera desde el programa per se. Al tener una red de profesionistas experimentados y experimentadas, que aparte tienen diferentes perfiles, desde perfiles privados, públicos, decía, urbanistas, arquitectura, leyes, financieros, inclusive psicológicos. Hemos tenido personas que tienen temas de evaluación, temas bancarios, etcétera, etcétera, para generar una alimentación y retroalimentación integral. Necesitamos tener la perspectiva de diferentes personas, y no nada más desde la parte profesional, sino también desde contextos. Generalmente en todos los programas tenemos personas de todo el país y de Latinoamérica, y eso ayuda a que algo que le resuena a una persona, por ejemplo, de Ciudad Juárez, probablemente no lo tenía en el radar alguien de Mérida
o alguien de Guadalajara, o alguien de Sonora, de Hermosillo, y entonces ahí empiezan a generar también ciertas perspectivas, que es importante porque este tipo de proyectos requieren siempre un apoyo de la federación y no siempre tienen el conocimiento a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo quería dar como para complementar. Quisiéramos abrir el micrófono por si hay alguien que tuviera alguna duda, alguien que quisiera comentarnos algo más. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo tomar la palabra? Claro que sí, adelante, José Antonio. Gracias. Bueno, me presento muy rápido. José Antonio Ramírez Reyes, soy de formación arquitecto, maestría en urbanismo. Hice justo una estancia de investigación en la Politécnica de Madrid y mucho fue en el tema de evaluación de espacio público y es uno de los temas que más me apasiona, pero que siento que es muy disperso, ¿no? Como que la evaluación y dar calificación al espacio público y a los impactos que tiene la transformación del espacio público, hay muchas teorías y teóricos. Me interesó mucho que hablaban sobre conocer cómo evaluar a través de los ODS. No sé si pudieran profundizar un poco más cómo sería esta dinámica, cómo usar los ODS para medir. Sí, bueno, a lo largo del diplomado primero se ve sobre la teoría de los ODS, de dónde vienen, y sobre la nueva agenda urbana. A partir de esto, hay ciertos indicadores, dependiendo de cada objetivo, que nos ayudan a medir cómo o evaluar cómo está cada una de las ciudades. Sin embargo, aparte de los ODS, hay otras metodologías que iremos presentando en el diplomado para evaluar otras áreas que no están cubiertas necesariamente por la nueva agenda urbana o que no están cubiertas por estos indicadores que a veces se hacen a una escala tal vez un poco más grande o que a veces hay un tema ahí con escalas y es bien interesante porque justo el título de este diplomado nos habla de diferentes escalas y tendremos que ver qué indicadores son pertinentes para qué escala. Es diferente, por ejemplo, medir la calidad de vida de un barrio a medir la calidad de vida de una ciudad o de una región, ¿no? Entonces, hay algunos indicadores que sí nos ayudan a medir a una escala, pero tal vez para otros no son tan pertinentes. Entonces, sí vamos a ver ciertos indicadores de los ODS que ya están, que ya están pues en los indicadores de ONU Habitat, pero también vamos a ver otros indicadores, por ejemplo, sobre ciudades saludables, que es otro modelo muy interesante em, que se está desarrollando todavía principalmente en ciudades españolas, y que nos enseña otros indicadores que tienen que ver más como con la promoción de la salud, la prevención de ciertos fenómenos y que también van encaminados pues a tener mejores ciudades, ¿no? Entonces, veremos tanto de los ODS como de otras metodologías, desde el índice Mercer hasta el CPI, hasta este de ciudades saludables y también algo importante a mencionar es que haremos una crítica constructiva de estos índices, es decir, cómo podemos mejorarlos o cómo podemos complementarlos de acuerdo a nuestros contextos, porque habrá ciertas cosas que quizás no apliquen en nuestros contextos y habrá que medirlas de alguna manera, ¿no? O que tomarlas en cuenta de alguna manera. Entonces, sí veremos lo de los ODS, pero hay mucho más aparte de eso. Creo que las grandes narrativas en cuestiones urbanas pues nos hablan de ONU Habitat como el principal, como generador de conocimiento y de datos y demás, pero hay muchas otras instituciones, hay muchos otros recursos que iremos viendo en el diplomado justo para evaluar esto. A mí Gracias. me gustaría abonar, José Antonio, que para otras dos escalas, por ejemplo, para la escala vivienda, hay un libro de José María Montaner que se llama Herramientas para habitar el presente, que está más enfocado en tema vivienda, ¿no? En la escala vivienda. Y después también hay una metodología que es la iniciativa ICES del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la iniciativa en ciudades
intermedias, vamos a decir así, o ciudades en desarrollo, que también genera una cierta metodología para evaluar el estado actual y cuáles pueden ser los caminos de desarrollo integral de ciudades intermedias, ¿no? Entonces, bueno, parte de ese tipo de metodologías son las que estamos tocando durante cada una de las tres escalas. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda. Por aquí Alejandro comenta. Muchas gracias por el webinar. Recién reviso los contenidos del diploma y estoy en la presencia del uso de sistemas de información geográfica para las diferentes escalas de planificación, sobre todo el análisis de las relaciones campo-ciudad a través de las cuencas hidrográficas en la gestión del agua. Sí, Alejandro, fíjate que justamente el tema de GIS, ¿no? O de SIG, son herramientas que conocemos y que hemos implementado, pero también vuelvo a un poco lo que decía hace un momento, no todas las personas tienen formación en sistemas de información geográfica. Entonces, ha habido perfiles dentro del programa que las utilizan y entonces dentro de una parte donde pueden desarrollar algunos conceptos o nutrir cada una de las escalas, pueden llegarlas a utilizar. Pero no lo hacemos forzoso porque perderíamos eso, es lo versátil y lo rico que hoy por hoy es el programa con todos los perfiles que participan. Pero sí lo tenemos presente y sabemos de la importancia y lo tocamos, insisto, pero no de una manera en la que sea estrictamente necesario utilizarlo, porque consideramos que en equipos multidisciplinares, pues siempre se puede encontrar a un perfil que lo pueda dominar, ¿no? Buenas tardes, soy Jesús Buenas tardes, Aguilera, los Jesús. saludo desde Calimaya, Estado de México, la tierra donde se hacen viviendas o la tierra de los albañiles. Para mí me da mucho gusto conocerlos y saber de estas inquietudes del Tecnológico de Monterrey, porque yo hasta hace un año estuve trabajando en el Infonavit los últimos 10 años y nos dieron 98 cursos y la mayoría eran promovidos por el Tecno de Monterrey. Los dos últimos que me gustaron mucho fue certificación de vivienda social sustentable y ciudades sustentables. Creo yo que ahorita tenemos una oportunidad histórica con los nuevos programas de gobierno, en donde este diplomado debería también de enfocarse a apoyar qué va a pasar con ese 1 millón de viviendas sociales, dónde van a estar, qué tipo de suelo se necesita. Y junto con ellos, pues van los 100 parques industriales, las nuevas líneas de los ferrocarriles. Y ahorita lo que queda en duda es el programa México, que con las decisiones de Trump y lo que anunció ayer la presidenta, pues queda en stand-by, porque es un programa para la construcción de infraestructura. También, como apoyo al diplomado, yo trabajé en el gobierno del Estado de México más de 32 años. Tenemos también una vasta experiencia en la elaboración y realización de proyectos de vivienda, como el caso de Interlomas y también algunos planes parciales que se hicieron, por ejemplo, en San Pablo de las Salinas, en Coacalco, en donde con puro desarrollo de vivienda de interés social y con financiamiento del Infonavit, llegamos a lograr municipios con mejores calidad de vida. También conocemos la experiencia de Medellín, Colombia, y yo agregaría aquí el de Curitiba en Brasil, porque son experiencias de veras importantes, además de también introducir el Museo del Planeamiento Urbano de Shanghái. Es impresionante conocer ese lugar porque pues, tienen la maqueta hacia el futuro de lo que debe ser esa ciudad. Y pues yo los felicito y pues Dios mediante, pues en el diplomado estaremos compartiendo experiencias y también, ¿por qué le echo porras a El Oro? Porque yo soy de la ciudad del Oro, Estado de México, y les quiero decir que en el país hay 575 escuelas de arquitectura y hasta la fecha sé que en ninguna se enseña el proyecto de la ciudad del Oro.
El proyecto del oro en 1752 ya tuvo un primer proyecto de diseño elaborado por los españoles, sin embargo no se llevó a la realidad. Pero actualmente estamos trabajando ya en un proyecto de visión al 2050 con planeación estratégica para conseguir financiamiento y hermandar a la ciudad del oro con la ciudad del oro, Dubái. Para conseguirle de aquí a diciembre buscamos tener los 50 proyectos de desarrollo turístico y de administración territorial para impulsarlo y trabajar por lo que se llama la tercera bonanza. El oro tuvo dos bonanzas en la época de los españoles y después en la época cuando se desarrolló llegaron los ingleses con la tecnología, con la electricidad, con los coches, y fue el lugar donde Porfirio Díaz llegaba de Europa, se bajaba en Veracruz, tomaba el tren, pasaba por la Ciudad de México y se iba a elaborar el oro. Pues muchas felicidades y también quiero decirles que acá en Toluca y en el municipio de Chimalhuacán, desde hace 25 años tenemos una licenciatura nueva, se llama Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana y está enfocada a que los jóvenes sean los nuevos administradores de las ciudades, pero ya con una educación integral, financiera, jurídica, tecnológica, administrativa y de impuestos. ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo pues, en los últimos 42 años, tanto en el gobierno del Estado de México como en el Infonavit? Felicidades y pues a seguirle, porque este país, y felicito a los que han comentado de que las decisiones que se toman a hoy para las ciudades tienen repercusiones para los próximos 300 años. Y acuérdense, más del 50% de la población en México tienen menos de 30 años. Y también tenemos que enfocarlos para que también ellos nos den sus opiniones, cómo quieren sus viviendas, cómo quieren sus ciudades, porque pues ahora con la inteligencia artificial, pues estamos casi en un cambio radical en la manera de hacer ciudad. Felicidades y bonita tarde y saludos desde el Estado de México. De acuerdo, Jesús, muchas gracias. Pues, de acuerdo con todo lo que dices y gracias por tu aportación. Y justamente uno de los enfoques de este programa, cuando lo empezamos a diseñar hace unos cuantos años, el maestro Oscar y tu servidor, fue una crítica constructiva de todo el plan de producción de vivienda de los años 2000, ¿no? Durante la administración de Vicente Fox en su mayoría, y cómo esa vivienda, en lugar de elevar la calidad de vida de las personas y ser realmente un potenciador de crecimiento y de evolución, en muchos casos que generó desplazamiento interno dentro del país, ¿no? Y no por nada aquí en Jalisco tenemos el municipio con la mayor cantidad de vivienda en desuso y abandonada, que es Tlajomulco. Gran parte de este programa es eso, ver cualquier tema urbano desde las tres escalas, la vivienda como la célula mínima, los barrios que son conformados en su mayoría por vivienda y la ciudad que es un conjunto de barrios. Por eso tocamos las tres escalas, por eso nos interesa tratar de abordarlas de esa manera. Y justamente ahorita que comentabas el tema del Estado de México y de Infonavit, en la primera edición de este programa estuvo el subsecretario de Desarrollo Urbano del gobierno de Huixquilucan, el licenciado Miguel Alejandro Arellano, de la administración pasada, la saliente, y Marco Antonio Guzmán, que tenía una posición gerencial dentro del Infonavit, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesaba tocar ese tipo de temas, al igual que a nosotras y a nosotros. Así que, contestando también la pregunta de Sharon Pulido, que menciona si nada más vemos casos de éxito o también vemos casos de fracaso, no es importantísimo ver los casos de fracaso y claro que vemos casos de fracaso porque creemos que se aprende mucho más a veces del fracaso y de los fallos que de los éxitos. Y consideramos que es importante para tener este balance en cada una de las tres escalas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ya sea por el chat o abriendo su micrófono. Adelante. Hola, buena tarde a todos. Soy Ricardo Barrientos, ingeniero en transporte, egresado del Politécnico y maestría en planificación urbana y movilidad en la Universidad de Buenos Aires y la Técnica de Berlín. El enfoque del desarrollo orientado a transporte, ¿cómo se aborda o cómo es pues, lo que lo tienen considerado
para este diplomado? Bueno, primero que todo, consideramos los ejemplos locales, ¿no? En la zona metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN ha hecho un gran eh, análisis y propuestas de desarrollo orientado al transporte. Entonces, arrancamos sobre esa crítica de la experiencia local, qué ha servido, qué no ha servido, qué ha costado implementar y qué se está implementando o qué ya se dejó, porque ya tenemos aproximadamente 12 años desde que esto se empezó a cimentar, vamos a decir así, en esta zona. Después Mario Silva, que fue una de las personas que ha impulsado esto a nivel local, estuvo en Nuevo León y también hay una experiencia por parte de Mario en Nuevo León. Y a partir de ahí, análisis de temas también de micromovilidad y movilidad colectiva masiva en países desarrollados, ¿no? Así como la experiencia de BRT en las ciudades brasileñas y también, por ejemplo, el Metrocable de Medellín, ¿no? Que también en la comuna 13 generó un gran impacto y también tenemos ya proyectos de Metrocable en México, ¿no? Entonces, tratamos de justamente eso, como mencionábamos, Ricardo, tomar las experiencias que ha faltado, qué se está desarrollando, en qué hubo errores y poderlo poner sobre la mesa. Y ahí me gustaría también nada más abonar. Lo que vamos a hacer también en el diplomado es ver una serie de proyectos en otras ciudades. Claro que el ejemplo creo que de Guadalajara, de Medellín, de Curitiba, de Bogotá son muy interesantes en los desarrollos orientados al transporte, pero también veremos otros ejemplos en contextos europeos. Por ejemplo, no alcancé a mostrar el ejemplo de Copenhague, pero cómo a partir de pensar las movilidades, no hablo solamente de transporte público, sino la movilidad peatonal, la movilidad, en general, la movilidad urbana sustentable que va, transporte público, bicicletas, peatones, y otros artefactos de cero emisión. Pensar cómo estos transportes nos ayudan a organizar o a planear la ciudad de diferentes maneras más allá del desarrollo orientado al transporte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Copenhague, que es uno de los planes estratégicos tal vez más antiguos, le llaman el plan de la mano, porque lo que hacía era dividir la ciudad en cinco grandes ejes, que justamente era, digamos, como el antecedente de lo que ahora llamamos desarrollo orientado al transporte. Y conforme ha ido evolucionando la ciudad, se han dado cuenta de otros componentes urbanos que tienen mucha, que son muy relevantes a la hora de planear, o sea, más allá del transporte, como el complemento, por ejemplo, de la vivienda, tiene que ver en la calidad de vida de un barrio, o como el componente del comercio tiene que ver con la calidad de vida, o como el componente de accesibilidad tiene que ver con la calidad de vida. Entonces, más allá de los desarrollos orientados al transporte, es un poco ir sumando a ese modelo que ya existe, que claro, vamos a ver implementado en muchas ciudades, pero entonces ver cómo se puede ir creciendo, ¿no? Y para eso lo veremos a partir de proyectos y también a partir de justo las diferentes disciplinas, cómo ir nutriendo, ¿no? Entonces, em, creo que es bien interesante porque estamos ahorita justo en un momento donde estamos viendo cuáles han sido los beneficios y cuáles han sido, digamos, los contras de estos dots, ¿no? Entonces, sí, sí lo vamos a tratar muchísimo. De acuerdo, muchas Y gracias. Hay otra cosa, el diplomado de la duración, ¿cuánto es? son aproximadamente 4 meses, poquito menos de 4 meses. Iniciando, ¿tienes fecha ya? Sí, Martín, ¿me confirmas? 20, ¿qué de marzo? 14 de marzo de 14 Ah, de perdón, 2020. marzo. 14 de marzo. Perfecto, muchas gracias. Ahorita les muestro un poco de información general del programa, que al final, pues bueno, un poco de ver por si les resulta de interés y para poder apoyarles. Perfecto, gracias. Perfecto. Gracias, gracias, Martín. Ok, pues
no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Abrimos el micrófono y si no, pasamos con Martín para que ya les hable de temas puntuales sobre el programa. Bien, si les parece bien, vamos avanzando. El tiempo, lamentablemente, en este tipo de webinar, pues no es suficiente, ¿verdad? Para ahondar cuanto se quisiera, pero, pues bueno, precisamente ya en el diplomado podrán profundizar, podrán ver con calma, con más detalle, con más claridad, ¿verdad? Lo que van a ver es el diplomado de precisamente escalas de la ciudad, vivienda, barrio y territorio. Es en modalidad virtual, es a través de la herramienta Zoom, como estamos ahorita, además apoyados en la plataforma de Canvas. Son 104 horas conformando 7 módulos. La próxima fecha de inicio es el 14 de marzo. Tenemos un cupo limitado, se tiene un cupo de 30 personas máximo. Afortunadamente está teniendo muy buena respuesta la convocatoria para estos programas, por lo cual les invitamos a contactar con la persona que les ha estado invitando. Si no, de todas formas, yo también ahorita les comparto mi correo para apoyarles con la información que requieran. De manera también muy rápida, muy general, pues aquí están los módulos que van a abordar y muy relacionados a lo que comentaban los expertos especialistas respecto a los proyectos que van a realizar, a los temas que van a estar abordando, pero los van a ver obviamente ya con el tiempo suficiente, con la profundidad, con el detenimiento que se requiere para cada uno de ellos y con los talleres que también estaban comentando los profesores. Entonces, estamos a sus órdenes, por supuesto. Por ahí pueden contactar con el especialista asesor que los ha estado contactando. Si no los está atendiendo nadie, por aquí les dejo mis datos. Martín Sánchez, mi correo es marcosta@tec.mx y con todo gusto les apoyamos o canalizamos la duda o inquietud que tengan con los expertos especialistas. Muchas gracias, Martín. Pues Perfecto. nada, les agradecemos muchísimo por haberse Muchas conectado, gracias. por el interés en los temas. Como decía la maestra Marcela y Martín también, pues esto es una pequeña probadita de todo lo que vamos a ver durante el diplomado y esperamos que haya muchas personas que se animen a acompañarnos. Muchas gracias. Perfecto, pues sí, muchas gracias. Estamos esperando el contacto que hagan con nosotros. Con todo gusto les acompañamos para que puedan realizar la reserva de su espacio y los esperamos con los brazos abiertos para la próxima fecha de apertura de esta generación del diplomado que inicia el 14 de marzo. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Marce, Gracias a gracias, todos. Oscar, gracias, Gracias. Martín y Adriana.